El tema de hoy, hermanos, es quitar la piedra. He titulado este tema basado en Juan 11, 32 al 40. Vamos a meditar un momento en Juan 11, 32 al 40. Vamos a leer el pasaje. Dice lo siguiente, 32 al 40, Juan capítulo 11. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los pies y a todos los que le acompañaban ahí, ¿verdad?, también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. María llorando, los que le acompañaban llorando, postrada. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Dice el versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el versículo 35. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nos quedamos en esta lectura, hermanos, hasta el versículo 40. Qué hermosa lectura. Quitad la piedra, el tema en el que estamos meditando. ¿Dónde le pusiste? Es la pregunta de Jesús. ¿Dónde ponemos nosotros, hermanos, nuestra confianza cuando no recibimos la respuesta a tiempo? ¿Dónde ponemos nosotros nuestra fe? ¿Está detrás de la piedra? ¿Está detrás del sepulcro? Hasta este momento, Marta y María habían perdido toda la fe, habían perdido toda esperanza, porque la esperanza la mantuvieron mientras Lázaro estaba enfermo. Pero cuando él murió, lo pusieron tras la piedra. Y cuando le pusieron tras la piedra, perdieron toda la esperanza que ellas podían tener. Y por eso, en base a esto, he titulado el tema, que quitemos la piedra. Está detrás de la piedra, de esa piedra que a nuestro parecer ya no hay nada que hacer. Aquellas palabras que dijeron Marta y María: si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Esas palabras, hermanos, tal vez sean las palabras más desalentadoras que usted puede encontrar. Estaban muy desilusionadas, muy tristes. Ya nada se puede hacer según esas palabras. Esas palabras denotaban vencimiento. Esas palabras denotaban derrota. En otras palabras, le dijeron a Jesús: ya nada se puede hacer. Ya es muy tarde. Palabras, hermanos y hermanas, que un padre puede decir de un hijo que está hundido en el vicio, en problemas, y puede pensar que ya no hay remedio, ya no hay salida para ese hijo. Palabras que un médico, quizá sean las mismas palabras que un médico diga a un enfermo y a sus familiares.
ya no hay nada que hacer. Palabras que denotan que ya no hay solución, que ya no hay remedio. Quizás sean las palabras de una esposa diciendo acerca de su divorcio, divorciarse de su marido, porque ve que ya tampoco hay remedio en su matrimonio. Pueden ser palabras de personas que ya no encuentran la solución a sus problemas y ya han puesto tras la piedra toda la esperanza que tenían. Pero quiero que sepa algo. Palabras que Dios cambia en el diccionario de lo milagroso son palabras que Dios cambia en aquel diccionario de lo milagroso, hermano. Yo puedo hacer algo a través de lo que he permitido, a través de tus equivocaciones, a través de lo que te has equivocado. Solo necesitas creer. Solo necesitamos tener fe, creer de corazón en el Señor y entender que debemos someternos a su voluntad cuando las pruebas vengan de parte de Dios. Dice Romanos en el capítulo 5, por favor vaya conmigo, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. En esos momentos duros es donde debemos de mantener firme nuestra fe. Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación tiene un propósito, la prueba tiene un propósito. Solo debemos nosotros entender ese propósito. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, 1, versículo 6. También nos dice lo siguiente, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Así como el oro es probado en fuego para ver si es puro oro, y para que sea refinado, así sea hallada en alabanza también, y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, esa fe en nosotros. Una fe bien probada. Y la única respuesta de Jesús hacia nosotros es: quitad la piedra. Quitad la piedra. O sea, hermanos y hermanas, Él está diciendo: vuelvan a su fe, reanuden su esperanza, no den todo por perdido. Ellas ya lo habían dado todo por finalizado. Ya Elías tenía 4 días de estar en la tumba, tras la piedra, y ya sabemos que ahí nada se puede hacer. Pero Jesús dice: quitad la piedra, reanudad su fe, retomen su fe. Necesitamos quitar la piedra de la soberbia, hermanos y hermanas. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a hablar de un poco de soberbia. Ella le dice a Jesús cuando llegó: el que amas está enfermo. Es decir, los que le llegaron a decir al Señor el mensaje, ellas le mandaron a decir: vayan y díganle a Jesús, el que amas está enfermo. Fíjese bien, pareciera como si Cristo necesitara de alguna motivación por parte nuestra para que nos conteste. Ellas mandan a decir: si Él se da cuenta que su mejor amigo Lázaro está enfermo, Él va a venir corriendo. Este mensaje: tu amigo Lázaro está enfermo, muy grave. Como quien dice: deja todo lo que estás haciendo y vente pronto.
Esas palabras llevaban todo eso involucrado. Una emergencia, deja todo ahí congelado. No importa lo que estés haciendo, pero tu amigo está grave. Entonces, a veces creemos que el Señor va a actuar con impulso repentino y va a salir corriendo. Y a veces nos desilusionamos cuando oramos y pedimos al Señor y clamamos y Él no llega. Y creemos que merecíamos que llegara pronto, por ser amigos. Es así, hermanos, como si nuestras capacidades y obras fueran recomendaciones o como si fuera un currículo que podemos presentar al Señor y decir, yo soy tu amigo, yo soy esto, y me vas a responder inmediatamente. Ellas esperaban eso de Jesús. Ya el mismo día lo esperaban, pero no fue así. Entonces, no debemos presentar a Dios alguna razón de lo que somos o de lo que hacemos para que Él llegue a nosotros y haga lo que pedimos. El no dejar de responder nuestras peticiones, hermanos. El Señor no deja de responder nuestras peticiones, pero lo hace a su manera. Esto es lo que debemos aprender los hijos de Dios, que lo hace a su manera. Sus respuestas sobrepasan nuestras expectativas. Sus bendiciones presentes traen resultados futuros y también eternos. Jesús pudo hacer mucho sanando a Lázaro, hermanos y hermanas, pero con su resurrección pudo hacer más que solo sanarlo. Judíos de Jerusalén habían venido para consolar a las hermanas de Lázaro. Estaban ahí. Algunos creyeron, pero hubo otros que fueron meramente testigos de todo, pero a la vez acusaron, acusadores. A veces nuestras pruebas pueden traer en nosotros diferentes reacciones y pueden traer en otros diferentes reacciones. Mucha gente reacciona positiva y otros negativa, pero todo trae un propósito. Y una de ellas, hermanos, es pensar que somos merecedores de todo. Es cierto que somos hijos del gran rey, somos hijos de Dios, pero recuerde Hebreos 12, versículo 7, hermano y hermana. Hebreos 12, versículo 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, versículo 7. Hay pruebas que tienen un propósito oculto para nuestros ojos, que no lo podemos ver. Ejercitarnos para soportar otras pruebas más grandes. El propósito de Dios, ejercitarnos para soportar otras pruebas más grandes. Hermanos, es que no somos intocables. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no somos intocables. Por el contrario, somos considerados por Dios como parte de su voluntad, como lo fue Job. Job también, que dice el Señor acerca de Job: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón en la tierra, prudente, recto, perfecto y temeroso de Dios, pero un hombre atribulado. Las pruebas, hermanos, no están dadas para derrotarnos. Las pruebas no están dadas para derrotarnos. Es una oportunidad para salir vencedor. Es una oportunidad para salir vencedor, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, allí dice la Biblia, mire lo que dice, a mí me encantan estos pasajes. Y en momentos de dura tribulación, debemos de darle gloria y honra al Señor.
Dice Primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De parte de ellos, en el contexto, son los perseguidores, los que maltratan, los que hacen mal a los hijos de Dios. Y cuando nosotros la soportamos, sufrimos el oprobio, sufrimos la prueba, la tribulación, entonces dice el versículo aquí, que en nosotros Dios es glorificado. ¿Cómo será probada, hermano, nuestra fe o la fe del creyente si no viniera la prueba? No hay otra forma ni otra manera de probar una fe de un creyente si no es por las pruebas. La pregunta es, ¿quién fue más probado en este caso? ¿Lázaro o sus hermanas? Señor, el que amas está enfermo. ¿Qué propósito lleva la prueba, hermano? La respuesta la tenemos allí mismo. Es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios, dijo Jesucristo. Cuando le fueron a dar la noticia, dijo Jesús, esto es para gloria de Dios. La prueba lleva un propósito, darle la gloria a Dios. No lo olvide. Y es que Dios permite la prueba en sus hijos para bendecir a otros. Todos los que nos rodean, hermanos, son impactados de alguna manera. Todos los que rodeaban a Marta y a María eran impactados de alguna manera. Y muchos creyeron, dice la palabra de Dios. Siempre salen algunos burlistas y algunos acusadores, pero muchos también creen. Por la angustia de Marta y María, por la enfermedad terrible de Lázaro y su muerte, otros también recibieron ventajas y beneficios de parte del Señor. Debemos ver el lado bueno a nuestras dificultades, hermanos, en la vida. El milagro más prominente a primera vista aquí es la de Lázaro, la resurrección de Lázaro, pero más adelante dice el texto, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso dice el capítulo 11. Jesús, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermano, quiere decir que el verdadero milagro está en creer en Jesucristo para no morir eternamente. Jesús está presente aquí en este momento. Las oraciones y rogativas ya han sido escuchadas. Ahora todo está en sus manos. Hay un propósito más profundo, hermanos, que nuestros ojos no nos dejan ver. No podemos mirar nosotros. A pesar de sentirnos merecedores de su gloria, hubo enfermos también entre los grandes mencionados en la Biblia. Pablo tenía un aguijón en la carne que lo bofetaba y que rogaba al Señor y no se lo quitaba. Epafrodito, enfermo y no pudo acompañar a Pablo en un viaje de sus misiones. Timoteo, otro hermano que tenía frecuentes problemas de su estómago, y Pablo le recomendaba que tomara algo de jugo de uva para ayudarse. Pero
entendieron todos ellos que entonces las palabras que dicen allá, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo dijo bien claro en 1 Corintios 12, 2 Corintios 12. Cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En los momentos más duros y más críticos de debilidad es cuando nos fortalecemos más, hermanos. Así lo ve Dios. Así lo debemos de ver nosotros. Necesitamos quitar la piedra de la duda, hermano y hermana. La iglesia de Cristo debe aumentar en su fe en el Señor, en nuestras oraciones y peticiones, en nuestra vida diaria. Quitar la piedra, la roca de la duda y dejar que el Señor haga el resto. ¿No es eso lo que hicieron los que quitaron la piedra? Hicieron lo que el Señor dijo. Hagamos lo que el Señor dice y le aseguro que Él va a hacer el resto en nuestras vidas. La búsqueda de Jesús en medio de una prueba, en medio de una situación que se ha salido de nuestras manos, y el verle a Él como la única solución, como estaban en este caso Marta y María, era la única solución para ellas y lo mandan a llamar. Y Él no llega. Y Él se tarda. Y es aquí donde se le ve como la única solución. Y no ver una rápida respuesta, esto nos lleva a cuestionarnos. Y empezamos a cuestionarnos: Jesús, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿Por dónde anda Jesús cuando más necesito de ti? ¿No se imagina usted que Marta y María estaban pensando en eso? Le habían mandado a llamar y habían pasado 4 días y no llegaba Jesús. Y ellas clamaban, mientras las 2 hermanas veían que Lázaro se ponía peor, su ansiedad, su angustia aumentaban también. Entre más pasaba el tiempo, más se aumentaban las angustias y las tristezas, las preocupaciones, el dolor. Probablemente, me imagino yo, que se asomaban a la puerta y miraban la carretera. ¿A qué horas vendrá Jesús, el médico? ¿A qué horas se asomará Jesús? Y a cada momento viendo por la puerta, esperando al Señor. Y cuando Jesús murió, cuando murió Lázaro, qué desilusionadas se habrán sentido. ¿No creen, no tienen ustedes este cuadro así? ¿Qué pasó? Se ponía peor la situación y Él no llegaba. Y al final alguien dijo: el Señor viene. Por ahí viene Jesús. Se asomaban a la puerta para ver si Jesús llegaba. Al fin llegó. Alguien le dio la noticia a Marta que Jesús había llegado. ¿Se imagina la carita de Marta y de María al ver a Jesús venir? ¿Cómo la hubiéramos puesto nosotros? ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? Demasiado tarde para ellas. Para ellas era demasiado tarde. ¿Por qué creen ustedes que digo esto? Porque ellas le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso demostraba que Jesús había llegado tarde para ellas. Había fe mientras Lázaro todavía vivía. Pero cuando él murió, le ponen tras la roca y dice: se terminó. Aquí ya no podemos hacer nada. Aunque Jesús venga, hoy ya es muy tarde. Su demora seguramente hizo todo eso en ellas. Ya es muy tarde. Pero en el momento justo para Dios no era tarde. Ve usted que el problema es que nosotros no conocemos bien a Dios. No sabemos los propósitos maravillosos de Dios para cada una de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Solo hay que entender a Dios. Y nunca digamos: ya es demasiado tarde.
Y es que el dudar, hermanos, no nos vuelve ateos. No es que nos volvemos ateos cuando dudamos. Y cada uno de los que asistimos fielmente a las reuniones de la iglesia es la mejor prueba de que no somos ateos. Tal vez podemos llegar a perder la fe un momento, la confianza, pero estamos llegando y buscando al Señor. Y es un intento de buscar a Dios. Pero Dios solo se manifestará en el momento preciso, en el momento oportuno, por medio de su preciosa palabra, por medio de su precioso mensaje. En el justo momento en que tu corazón reconocerá dos cosas. Ahí se va a aparecer Jesús y el Señor. En el justo momento en que nuestro corazón reconozca dos cosas: que estamos muertos y que necesitamos que Él nos resucite. Esto es bien simple: reconocer que estamos muertos y que necesitamos que Él nos levante. Él no está lejos, solo hay que escucharlo por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Necesitamos quitar la piedra de la incredulidad para ver la gloria de Dios. Quitar la piedra de la incredulidad para poder ver la gloria de Dios. Si usted no cree, no lo verá. Dice Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué maravilloso mensaje nos enseña Jesús en estas palabras. El primer milagro avala el segundo más importante. Su voz es de autoridad, de levantar a Lázaro de la tumba, y esto nadie lo puede contener al Señor. La gloria de Dios es más importante que la enfermedad. Tome eso en cuenta, que la gloria de Dios es más importante que la enfermedad. La voluntad de Dios es más importante que nuestros sentimientos. No veamos más importante lo uno y lo otro que Dios. Y el resultado es eterno. Si lo vemos de este punto de vista, si esa es nuestra expectativa, el resultado será eterno en relación a la temporalidad de nuestras peticiones. Sí, porque nuestras peticiones son cortas. Se quedan nomás aquí en la tierra. Pedimos por una salud física. Pedimos por una enfermedad física. Porque no queremos morir físicamente. Eso es poquito para Dios, hermanos. Tratemos de pedir a Dios y de esforzarnos con el Señor por no morir eternamente. Por no ir al castigo eterno. El propósito de este milagro no era el milagro mismo, sino la conversión y el reconocimiento en el Hijo de Dios. En una ocasión dijo allá en Hechos 16, dijo Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí, hermano, lo que quiere el Señor es que creamos en Él. Creer en el Señor para poder ser salvo. Los judíos, amigos de Marta y María, vinieron a confortarlas. Sin duda la Biblia dice, usted puede leer toda esa historia de la muerte de Lázaro y las hermanas de Lázaro en ese capítulo 11 de Juan. Dice que llegaron muchos judíos a consolar a estas muchachas. Estaban tristes y llorando, sus amigos llorando, y Jesús lloró también. Pero llegaron a consolarlas. Este es el punto que quiero enfocar ahora. Con el propósito de confortarlas. Y muchos salieron confortados. ¿No fue así? Y ellos mismos salieron confortados al ver la maravilla de Dios.
vinieron a tener duelo por un muerto y se fueron a encontrar con la vida, con la resurrección, con Jesucristo. Qué lindo, hermanos. Se encontraron con la vida. Habían encontrado la vida en Jesús. Jesús les insta a creer en sus palabras. Les antecede que verán la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso lo digo antes. La verdad es que les dice que hay un propósito en la prueba de la enfermedad. Hay un propósito en la prueba de la enfermedad. Que nada sale de su sabiduría. Prueba tras prueba, hermano y hermana, en nuestra vida aumenta nuestra fe. Prueba tras prueba en nuestra vida aumenta nuestra fe. La intersección directa de Dios nos muestra su fidelidad y poder. Él está allí con nosotros. Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Santiago 1, versículo 2 al 4. La palabra del Señor nos dice, Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué hermoso pasaje. Sin la prueba, sin la aflicción, usted no tiene una obra completa en Cristo Jesús. Y dice que para que tengamos, que debemos tener la obra completa, por la paciencia, para que seamos perfectos en el Señor. La paciencia es donde se necesita. ¿Dónde necesitaba Marta y María la paciencia? ¿En qué momento necesita usted tener paciencia en el Señor? En el momento más duro de su vida. No se rinda. Mantenga su fe en el Señor. La visión de ellas estaba centrada en el tiempo. Ellas estaban viendo el tiempo. Pero Jesús, su visión, la visión de Jesús, estaba en la voluntad del Padre y en darle la gloria al Padre. Amén. Jesús estaba enfocado en darle la gloria al Padre y en el tiempo del Padre. Él no actúa en base a nuestro tiempo, sino en base al tiempo de Dios. Qué bonito nos dice la palabra de Dios. ¿Acaso no recibiría gloria si Él le hubiera sanado tan solo con su palabra? Así como hizo con aquel, ¿verdad?, centurión, aquel militar que le dijo, Señor, solo di la palabra y sanará. Era bien fácil. Jesús hubiera dicho, allá donde andaba, lejos, hubiera dicho la misma palabra, que se sanara y será sano. Porque aquel militar le dijo, Señor, le mostró una gran fe, le dijo, mi criado está enfermo y muy grave en mi casa. Y Jesús le dijo, vamos a verlo. No, le dijo él, solo di la palabra, yo no soy digno de que entres al techo de mi casa. Soy un pecador. Yo soy comandante y mando a mis soldados, y cuando le digo, haz esto, lo hace. Cuando le digo, ve aquí, va. Así también tú, Señor, solo di la palabra y este hombre se va a sanar. Jesús se sorprendió de haber hallado tanta fe en este hombre. Lo mismo hubiera podido hacer con Lázaro. Sin embargo, Él tiene un propósito. Solo con la palabra lo hubiera podido hacer. Al leer este pasaje me doy cuenta que solo soy un hombre y Él es Dios. Yo me doy cuenta que solo somos seres humanos y que Él es Dios Todopoderoso.
Mi inteligencia y sabiduría es nada en comparación con la de nuestro gran Creador, con nuestro gran Dios. Él no actúa bajo mis reglas, hermanos. Él no actúa bajo nuestros propios antojos y deseos, o caprichos, o sentimientos. Él no actúa de esa manera. Él tiene sus propias reglas y su propio tiempo y su propia voluntad. Y entonces dejaremos espacio para la humildad, y en el lugar de querer dirigir a Dios, nosotros debemos ser espectadores de su gloria y poder. Dejemos actuar al Señor. Usted solo haga lo que Él diga. Haga simplemente lo que Dios dice. Siga sus palabras. Aquellos siervos se les dijo quitad la piedra. Ellos ni siquiera se imaginaban lo que iba a pasar. Ni siquiera pensaban que aquel cadáver de 4 días, que ya es día, se iba a levantar de la tumba. Pero movieron la piedra. Mueva la roca, hermanos, de su duda. Quite la piedra de su vida. Quite el obstáculo que está perturbando su paz, su armonía, su relación con Dios, su comunión con Dios. Quítela y déjele lugar al Señor. Y hágase a un lado. Porque Cristo va a actuar en nuestras vidas. Vamos a dejarles espacio. Debemos ser espectadores de su gloria y poder. Hacer lo que nos toca. Y Él va a hacer lo suyo. Reconocer mi ignorancia y saber que no soy capaz de nada por mí mismo. Cada uno de nosotros debe tener ese pensamiento y sentimiento. Esto va a permitirnos, hermanos, o va a permitirme a mí y a usted asombrarnos, sorprendernos de Dios. Nos vamos a sorprender en gran manera, como aquel niño que por primera vez se asombra al ver el arco iris y dice qué hermoso el arco iris al ver el montón de colorcitos formado por la llovizna. Así como ese niño se asombra, nos vamos a asombrar nosotros si simplemente le dejamos lugar a Dios en nuestra vida y aprendemos a confiar en el Señor. Ese asombro de saber que existen cosas que no conocía. Dios nos quiere dar a conocer cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Así que, mis hermanos, siempre hay un propósito y eso debería bastarnos a nosotros. No preguntar el motivo o la razón, no hace falta. La única razón que encuentro es que Dios todo lo hace por mi bien. ¿Están de acuerdo? Todo lo que Dios hace, hermano, lo hace por nuestro bien. Y aunque usted y yo lo miramos mal, porque no lo entendemos completamente todo, y porque no sabemos lo que puede pasar después de quitar la piedra. Entonces, hay algo seguro en la vida del cristiano, hermanos. Quiero terminar con estas palabras. Hay algo seguro en la vida del cristiano. Para ver la gloria de Dios necesitamos pasar por pruebas. Y pasar las pruebas. Son 2 términos que se parecen pero son diferentes. Para poder ver la gloria de Dios necesitamos pasar por pruebas y pasar la prueba. Porque muchos caen en la prueba. Muchos se debilitan en la prueba y vuelven al mundo, vuelven atrás y no pasan la prueba. Los que bendicen a Dios en sus pruebas serán bendecidos por Él también a través de ellas. Dios es maravilloso y tiene un propósito para todos nosotros. Solo debe quitar la piedra, hermano, y Dios hará el resto en nuestras vidas. Si hay amigos entre nosotros,
ponga toda su confianza en el Señor, porque todo el propósito del Señor en estos asuntos es crear fe en usted si no ha creído en Él. Necesita creer en Jesucristo como el único que tiene el poder para levantarle de entre los muertos, para resucitarlo. Y no importa la gravedad del asunto, que tenga 4 días de estar en la tumba, en descomposición, no importa. No importan los pecados que hayamos cometido. Un evangelista joven llega y le predica el evangelio a un anciano, y después de acudir a todos los argumentos para convencer a aquel anciano del evangelio y que se bautizara para que el Señor lo perdonara y fuera salvo, aquel anciano había puesto un sinfín de argumentos diciendo que él era muy pecador y que él no podía asimilar que Dios lo perdonara porque él había cometido muchos pecados. Y aquel joven desilusionado no hallaba ni ya qué palabras decirle a aquel anciano después de haber agotado todos sus recursos. Y el anciano decía que él era muy pecador, era muy malo, había hecho tantas cosas perversas que no podía creer que Dios le perdonara sus pecados. Aquel joven se levantó y salió por la puerta. Pero se le ocurrió una pregunta antes de salir por la puerta. Y se le regresa y le pregunta al anciano, ¿qué sería necesario hacer para que usted se arrepienta y obedezca? Le dice el anciano, si hubieran venido, ella tenía como unos 85 años, ¿verdad? Si hubieran venido cuando yo tenía 50 años, sí, es posible que me hubiera arrepentido y hubiera hecho todo. Pero no, ni aún así, porque ya me acordé que ya había hecho otros pecados de ahí para atrás también, antes de los 50. Ya había hecho muchos pecados, muchas maldades. No. Tal vez si hubieran venido cuando yo tenía unos 30 años, allí sí. Creo que me hubiera arrepentido, pero muy tarde ya. Pero aunque aún así tampoco lo creo. Creo que mejor, me acuerdo que he cometido, sí, muchos pecados he cometido antes de los 30 años. Yo ya había pecado demasiado. Creo que si hubieran venido cuando yo tenía 20 años, entonces estaba yo, no, tampoco, ya me acordé. He cometido otros pecados todavía antes de los 20. Y llegó a los 15 años y dijo, a los 15 años también ya había pecado, ya en mi juventud. Estaba lleno de pecados. Y al final se dio cuenta que lo que necesitaba era volver a nacer mejor. Llegó tan atrás que lo que necesitaba era realmente el nuevo nacimiento. Y eso era lo que el Señor le pedía en Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Aquel anciano se convirtió en cristiano y reconoció que mejor necesitaba nacer otra vez y comenzar una nueva vida en Cristo. Así es con todos los seres humanos. El Señor quiere que usted reconozca que ha pecado, que es pecador y que Dios le puede perdonar y que necesita ese nuevo nacimiento. No esté pensando cuántos pecados ha cometido, no esté pensando lo malo que ha sido en la vida o mala. Reconozca y nazca otra vez. Comience nuevamente en Cristo Jesús y permita que Dios sea glorificado en sus vidas, hermanos y hermanas. Esta es la invitación para nuestros amigos, para que vengan a Cristo en obediencia y sean también bautizados, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu para salvación, para estar en paz con Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar atentos a la palabra del Señor.